Hoy voy a contarte un cuento, otro de esos que Hermes Argifonte, contó a Argos para que cerrara los ojos, no los tuyos, cuando Hera le pidió que secuestrara a la princesa Io y así separarla de su marido Zeus. Te voy a hablar de un lugar donde todos los pobladores poseían en su corazón una biblioteca muy iluminada. Allí guardaba sus valores como la verdad, la justicia, la amistad, el amor, la fe, el respeto, la confianza, la empatía, el cariño. Gracias a esta biblioteca, ese lugar era fuerte y tenía un destino claro y consensuado entre todos. Pero un día comenzó a fallar algo. Algunas páginas de los libros de esa biblioteca comenzaron a desaparecer. Y cuando alguien trataba de acceder a ellas, al abrirlas, un susurro decía: error 404, página no encontrada. La gente comenzó a sentirse confundida. Algunos buscaban, pero ya no estaban seguros de nada. ¿De nada de qué? ¿De nada de qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿O en quién creer? Otros, cuando lo que buscaban era justicia, como respuesta encontraban el silencio, o justo lo contrario de lo esperado, o pensaban que sería lo esperado, o no lo era. Al que le daba por buscar amor, lo que encontraba eran pantallas, ni hojas, ni libros de la biblioteca. Pantallas frías, relaciones virtuales, hubo teorías de todo tipo, respuestas para preguntas no planteadas, preguntas sin sentido, respuestas extrañas para preguntas que parecían sensatas. Los más sabios, por lo tanto, menos escuchados, afirmaron: no perdimos las páginas, lo que perdimos son los caminos hacia ellas. Error 404, página no encontrada. En ese momento de desconcierto, de inseguridad y de aturdimiento, surgieron seres autoproclamados como iluminados, seres aparentemente elegantes y muy convincentes, como hacía tiempo que no se veían. Estos seres decían cosas grandilocuentes y hermosas, como: yo soy la nueva verdad, yo te daré amor instantáneo, yo soy la justicia más rápida y sin complicaciones, todos te engañan menos yo soy quien hará la nación más grande, yo soy la nación, yo soy la nación. Muchos lo siguieron, ya que el pueblo tenía mucho hambre de sentido, de pertenencia, de seguridad, de dejar de sentirse pobre y miserable. Era como si, por arte de magia, esos huecos fueran rellenos con tinta mágica, que reescribían las páginas desaparecidas. Esas páginas se reescribían cada día, y se hacía con mucha inteligencia, pero con poca sabiduría, sin conocimiento alguno. Las páginas brillaban, pero no por su contenido. Brillaban porque eran iluminadas por esa luz, por lo que las páginas sin contenido alguno, iluminadas por esa luz, lo eran por esos sujetos que eran iluminados a su vez con esa luz de gas. No eran más que una ilusión perfecta, un espejismo del alma que volvía a cada uno contra sus propios intereses. Aún así, el pueblo creyó recuperar el conocimiento y los valores perdidos. No eran conscientes de que esas bibliotecas ya no eran la otrora fuente de conocimiento, ni esas bibliotecas con páginas desaparecidas de los libros. Ya no guardaban libros íntegros como antes, ni libros faltantes como después. Lo que poseían eran pantallas con imágenes prestadas, que cambiaban continuamente. Mientras los adultos se conformaban con los libros faltantes, que terminaron migrando a esas pantallas, algunos niños preguntaron: Mamá, ¿por qué la verdad cambia cada día? Otro preguntó al profesor: Porque la justicia siempre castiga solo a los pobres, y su pobreza siempre es por su culpa. Y otro comentó: Y por más me gustas que recibo, nunca recibo un abrazo. Los niños fueron los primeros en darse cuenta de la corrupción del 404, el reemplazo falso de lo perdido. Una niña llamada Helena decidió hacer algo diferente, harta de que todo lo que le decían cambiara cada día. Decidió dejar de buscar fuera, cerró los ojos y se puso a buscar en su interior. En un principio lo hizo para buscar tranquilidad, ante el ajetreo diario en el que todos vivían. Al tiempo, cuando controló la relajación,
Entre todas esas imágenes y pensamientos incontrolados e intrusivos, comenzó a aparecer una imagen de una pequeña puerta diminuta, polvorienta, y sobre ella un cartel. Al comienzo no era capaz de leerlo, pero más adelante, tras un tiempo, logró leer el cartel. Antigua ruta de acceso. Con paciencia y perseverancia, y sin atender al alboroto exterior, logró entrar en dicha puerta con la sorpresa de que allí se hallaban las páginas perdidas, las páginas verdaderas, aunque estaban viejas, a veces incluso incompletas, heridas, pero estaban vivas. Elena comenzó a leerlas, y con cada palabra auténtica, la luz de aquel lugar comenzó a brillar, apartando para siempre esa luz de gas que antes oscureció el conocimiento. Ese brillo que superó al de las pantallas, hizo que se levantaran los más cercanos y afines a ella, a ver, a escuchar, a hablar con Elena, y en poco comenzaron a hacer lo mismo. Siguieron sus pasos, pero ellos eran completamente conscientes de cada uno de los pasos que estaban dando y que deseaban darlo. Y así era. Poco a poco las bibliotecas reales volvieron a funcionar. Aunque los impostores se resistieron, nada pudieron hacer como sombra sin objeto, sin cuerpo que la generase frente a aquella luz. Seres inconsistentes formados solo por sombras y mentiras. Con el tiempo aprendieron a que ese error 404 no era el final, y su única verdad, la única verdad que contenía era la nada, el vacío, la falta de página, y que se trataba de una llamada a reescribirla con la verdad. Error 404, página no encontrada. Comprendieron que cuando desaparece el valor, o aparece un camino que no existía hacia un valor que claramente era inexistente, pero revestido de nostalgia, debían saltar las alarmas y ser muy críticos con él. Debían cuidarse los unos a los otros y a ellos mismos de ideas, de líderes, de modas que pretendían ocupar ese hueco. De no dejar espacio a que ese supuesto dios de los huecos fuera reclamando a sus falsos mesías que exigían la adoración, la pleitesía y su pertinente diezmo a esos falsos profetas y falso Dios. Lo más peligroso no es perder la página, sino creer que un reflejo es el original. En aquel lejano lugar, aquel territorio del error 404 no volvió a ser el mismo, porque ante un hueco, una página que desaparecía, la búsqueda debía hacerse dentro de cada uno y con la ayuda de todos. Y que la única manera de que nadie ocupe ese vacío era manteniendo viva la biblioteca del alma. Y ahora comienza una nueva página de Diario de Argifonte. Mi diario personal hecho podcast. Y yo me llamo Víctor Gabriel. Sin duda, a más de uno nos ha aparecido ese error en pantalla. Las primeras veces nos dejaba con una cara de sorpresa. Error 404. Esa información no existe. No se encuentra en el servidor. El servidor, donde se encuentra lo que buscas, está, pero ese archivo no. Esa página no. Esa información no se encuentra, no existe. Sea porque se escribió con una dirección ligeramente diferente, o simplemente fue borrada, o colocada con otro nombre distinto, y estando en el servidor, no somos capaces de acceder a ella. Hasta aquí puede ser una simple experiencia, en algunos momentos frustrante, pero una experiencia personal o profesional en la navegación web, en una herramienta. Hubo algo que me dejó muy pensativo, situación frustrante por una herramienta solo, no sé. Camisetas con un pantallazo, imagen de una pantalla del navegador con el error 404. Eso me hizo ver que este error trascendía a la navegación electrónica, trascendía a la experiencia personal o profesional, se convertía en concepto, en algo más, en un meme. Un meme que me pareció realmente brutal. Error 404. Ahora vamos a retroceder un poco en nuestra historia. Solo serían unos 5.000 años, el comienzo de la historia. ¿Qué nos separó de la prehistoria? Fue la escritura. La escritura es una expresión del ser humano. Esta manifestación nos sirvió para contar artículos de comercio, para contar cuentos,
para declarar sentimientos, emociones, ayudándose de símbolos visuales, una serie de imágenes, unos más intrincados que otros, pero que servían para grabar en arcilla, en piedra, en papiro, en cuerda, en papel o en cuero, una serie de informaciones que merecían ser guardadas y así atravesar el tiempo y el espacio. ¿Seguro que fue la escritura la que nos hizo ser humanos o más humanos? ¿Seguro que gracias a la escritura fuimos capaces de tener una expresión artística que nos trascendiera? ¿Por qué no se tomaron los dibujos de las cavernas como primera expresión humana y comenzar allí la historia? ¿Por qué no se entendían? ¿Por qué no son entendidas? El meme, como unidad de fijación de un concepto espaciotemporal de una sociedad, ya estaba en las cuevas. Un dibujo, una imagen que en un espacio reducido transmitía más de un concepto. Era como el QR de nuestros inicios. El dibujar unos palitos con paréntesis y otros palitos en dirección a un dibujo que podía interpretarse como un bisonte, podría ser una plegaria, como en los cuadros del Renacimiento, de nostalgia de victorias pasadas dignas de ser recordadas, a modo de columna de Trajano o arcos del triunfo. ¿Quién sabe si solo era un mural en el que se enseñaban a las generaciones posteriores las tácticas de caza, como se hacen en las escuelas? Ya que yo he visto estos dibujos y no estaban en lo más profundo de ninguna cueva. O eran conjuros mágicos para favorecer la caza, como hemos visto cuadros a lo largo de nuestra historia conocida. O simplemente trataban de contar una historia o una religión, como podemos ver en cualquier cuadro religioso de cualquier cultura. En nuestra sociedad actual no podemos hacer más que lanzar interpretaciones más o menos acertadas sobre esas pinturas rupestres. No comprendemos esas sociedades de solo hace entre 15.000 y 65.000 años. Ya puestos, esa camiseta que poseía un dibujo con una herramienta, con un error que apelaba a un concepto potentísimo, era una expresión temporal y social, tal como eran esas expresiones arcaicas que dentro de muchos años, puede que dentro de mucho tiempo, los seres del futuro no comprendan. Expresiones de unos animales que habitaban o habitaron la superficie de esta patata que gira en torno a una cerilla espacial. Supongo que has tenido la oportunidad de ir a algún sitio y ver pintadas en las que alguien ha puesto su firma. Fulanito estuvo allí, menganita estuvo aquí. ¿Quién sabe si esto mismo, como una expresión de acto de conciencia del ser o de estar, decidió dejar su marca, no sé, firmando su presencia con la mano? Se pintaba la palma de la mano y lo dejaba plasmado en la pared de la cueva. Puede que esa plasmación positiva de la mano no fuera cuestión de identidad, y sí de territorialidad, o de pertenencia, o algún símbolo ritual, algún sistema de comunicación perdida ya en el tiempo, o separadores territoriales, o limitadores, o signos de prohibición, como actualmente podemos ver con el símbolo de prohibido el paso a personal no autorizado. También podemos ver muchas marcas distintas, pero en lugar de plasmar la palma de la mano, lo que se hace es una plasmación negativa. La mano se apoya en la pared y el pigmento se sopla a su alrededor, creando la silueta de una mano con un contorno de color de la pintura. Error 404, página no encontrada. Imaginemos que es una expresión artística, que el autor quería ser diferente, no hacer esa plasmación positiva, o que pretendía tener una huella diferente a un grupo de otro. Bueno, ¿y si fuera un recuerdo de alguien que falta? ¿De la comunidad o expresar la falta del propio creador en un futuro? Sí, precisamente, expresar esa falta en un futuro y así mostrar su propia ausencia. O incluso el poder de comunicarse con los descendientes cuando ella o él no estén. Comunicación o conexión intergeneracional, a modo de ritual mágico, colocando la mano de esa descendencia en el hueco que deja el contorno de la mano del pintor. ¿Una llamada a una presencia o una llamada a una ausencia? Imagina tallando una flecha de piedra entre estos antiguos pueblos. Producen una mal y decide que una mal construida puede ser usada en lugar de tirarla, como una representación de un fallo de
fabricación, como símbolo de lo que no se debe hacer, de un fallo social. Puestos a imaginar, dale riendas sueltas a tu mente y llegas a un mensaje de una persona, un mensaje de paz y amor, y ese mensaje es representado con la figura de su portador asesinado. No es más que un meme que muestra cómo el mensaje sigue vivo a pesar de su muerte. No me digas que no es potente ese mensaje. Esa imagen hace alusión a un concepto mucho más potente todavía, un meme. Sí, estoy hablando del crucifijo. Pero volvamos a esa camiseta. Esa camiseta del error 404. Para muchos es una forma simpática de identificar que el sistema falla. Un meme protesta, una idea, un concepto, un conjunto de ellos reunidos en una única imagen. Una imagen de una herramienta que da error cuando se trata de hacer su tarea. Es decir, estás haciendo lo que debes hacer y sin embargo el sistema falla. Y eso es llevado al ámbito social o sociopolítico, creo que es una crítica bastante fuerte, una forma de convertir una herramienta de esta generación en una expresión propia del lenguaje social, como esos palitos rupestres en el que pretendíamos interpretar personas que están en torno a un bisonte disparando flechas o lanzas. Sí, como un concepto, pero en este caso como un no concepto, como una llamada al vacío, al cero, a la nada, a una nada real o figurada. Nuestra sociedad no se basa en el miedo, sino en la confianza. Y muestra, como protesta, ese error 404, y es muy clara, extremadamente clara. Esa llamada de atención es precisamente donde se encuentra el fallo. El fallo del sistema con una simple imagen. Una imagen que muestra una ruta, una llamada a algo inexistente que debía estar allí, pero no está. El problema no está en el sistema en sí. Precisamente es lo que falta. Alguien se ha encargado de borrar de él ese concepto, esa idea, esa confianza. Es un cero social, una llamada a la nada que se encuentra o debería encontrarse en el servidor social. Y puede que se encuentre, pero le han modificado el nombre. Pides al servidor social, a la institución social, justicia, salud, y este solo te responde con un 404, un contenido no encontrado, servicio no disponible, un contenido que estaba, pero ya no. Y que en muchos casos ha sido eliminado, ocultado o bien desplazado. Y la falta de este valor hace que se inculpe al propio sistema, al propio servidor, al servidor o incluso al cliente del servicio, cuando la mirada debe estar en los falsos administradores, de esos con la banderita de un país en la pulsera y la banderita de un paraíso fiscal en la cartera. Más bien son antisistemas que revientan el sistema desde dentro, esos quintacolumnistas que luchan contra su propio pueblo en pos de falsos ideales, traidores que destrozan la información, que la corrompen, que proponen otro sistema cuando el fallo, el bug del sistema, son ellos mismos y que, tal como está el sistema, solo necesitan ser restaurados esos valores y aplicarle mejoras, no borrarlo o sustituirlo por completo, ya que estos elementos actúan a modo de agente naranja sobre los bosques de Vietnam. Bueno, o en la propia Casa Blanca, o Rosada, o la Moncloa si tuviéramos esa mala suerte. Un ejemplo más de ese error 404 puede ser ese supuesto ascensor social que en los países occidentales está estropeado desde hace décadas. Es completamente falso que el trabajo duro mejora la vida. La gente ha perdido la fe en ese, llamemos, juego meritocrático. Aunque la sociedad esté alojada en esa idea, muchos ven, sufren y comprenden que es completamente falso. La vida digital ha vuelto, o mejor dicho, no se fue nunca. La vida digital, ya que con el dedo, los enchufes, es la única forma de mejorar socialmente. Ese error 404, esa pérdida de confianza en un sistema que daba y ya no da, o que comenzamos a comprobar que esa confianza solo iba en un único sentido, en el sentido del dedo, de un mediocre hacia otro mediocre. Pero proclaman una y otra vez valores que no están. La falta de atención, la falta de comprensión, la falta de integración de muchos colectivos, ya sean inmigrantes, o por motivos étnicos, o por razones de credo, o hasta de género, o de refugiados, de mayores, de discapacitados y de muchos grupos más que ven frustrada esa atención que se les prometió.
o que se les presta de forma absurda para justificar que el sistema no funciona. Logra que las personas terminen perdiendo la confianza en un sistema por fallos en el acceso. Esa petición reiterada hacia un valor inexistente genera una redirección 301, una dirección hacia otro valor. Error 404, página no encontrada. Qué curioso, ¿verdad? Otro valor. ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Quién ha generado esa redirección? ¿Qué intereses había para ello? Hablo de un error 404 social, que es más que evidente, pero no podemos olvidar que si un sistema basado en la confianza no la ofrece, aunque dice que sí, falla y termina trasladando ese error al individuo. Ese hiperindividualismo en el que nos estamos alojando llega a frustrar al más pintado. El error 404 personal nos lleva a decirnos que no nos reconocemos, aunque muchos terminen habitando lugares mentales que no les pertenecen. El error 404 personal nos lleva a decirnos que no nos reconocemos, aunque muchos terminen habitando lugares mentales que no nos pertenecen para intentar ajustarse a esa nueva redirección. ¿Cuántas veces se dice que si le das un poco de poder a un tonto, tendrás un pequeño dictador? Esto no es más que alojarse mentalmente en direcciones que dan a valores falsos, esas redirecciones 301, colocadas por los mediocres quinta columnistas para destrozar el sistema. Ese error 404 lleva a un nuevo sistema, a una nueva versión de uno mismo, que no se corresponde con nosotros, pero que, por ser nuestra mente como es, que necesita darle coherencia a todo lo que nos rodea, lo que hace es forzarnos a crearnos a nosotros mismos una nueva identidad, construyendo todo nuestro entorno por completo, valores, emociones, propósitos nuevos, si es necesario, para sentirnos tranquilos. Y si no sabemos qué tenemos que crear, tomamos aquella que nos proporcionan pertinentemente esas nuevas redirecciones. Ese error 404 humano, por nuestra propia mente, puede llevarnos a reconstruir todo, absolutamente todo nuestro entorno. Nuestra propia mente puede generar nuevas realidades. En el momento en el que la conciencia trata de acceder a nosotros y encontramos silencio, puede llevarnos a una crisis que nos lleve a reconstruirnos, tener una señal de transformación, ya que el mapa sigue estando, pero lleva a lugares vacíos, o quizás permanecen ocultos, que han sido ocultados pertinentemente. Si faltan valores, pueden buscar referentes, y esos referentes, como ya he dicho, si nos lo dan los mediocres, estos agentes naranja que destrozan el sistema, terminas enajenándose ese individuo, y esto lleva a que se corrompa el sistema completo desde dentro, desde cada individuo. Hace falta una búsqueda interior, pero con tanto ruido es complicado. Ruido para no escucharnos. Si buscas ayuda, se te muestra que tu voz interior es tu propio infierno. Nunca habíamos tenido tanto para nosotros y a la vez lo hemos despreciado, quedándonos sin nada. Votamos contra nuestro propio sistema, votamos contra nuestros propios intereses, adoramos a quien nos persigue y nos perseguimos a nosotros mismos en favor de nuestros opresores. Lo peor es que los que nos persiguen señalan como opresores a los que no lo son, señalan como dictadores a los que no lo son, y justo los que señalan son potencialmente dictadores y opresores. Por eso considero que ese meme del error 404 de un navegador es el epítome perfecto de nuestra situación actual. Una llamada al cero. Error 404, página no encontrada. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Si te apetece puedes reseñarlo, comentarlo y valorarlo en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o iVoox. Para no perderte ninguna publicación puedes suscribirte en cualquier plataforma. Las vías de contacto están en la literatura del episodio del podcast. Como por ejemplo te puedes pasar por Argifonte Podcast en Signal, WhatsApp o Telegram. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Esto ha sido Diario de Argifonte y yo me llamo Víctor Gabriel.